Con la sesión legislativa en Idaho con un déficit millonario sobre la mesa y recortes propuestos. Más adelante en KTVB en español le contamos qué está en juego y cómo podría afectarle a usted. Y además en Caldwell, las llamadas a la policía por violencia doméstica aumentan durante la temporada de invierno. La historia de una mujer busca crear conciencia sobre la importancia de alzar la voz. Su historia más adelante. Y no veremos muchos cambios para venir esta semana y entrando al fin de semana, pero tenemos dos cosas que estamos poniendo mucha atención y les cuento en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. El día de hoy comenzamos con nuestro noticiero con una cobertura en equipo para informarles más sobre el inicio de la sesión legislativa aquí en Idaho. Pero antes de pasar con nuestros compañeros, es importante recordar que durante este periodo tomarán decisiones que definen cómo se gastaría sus dólares de impuestos, desde la educación, las carreteras y la atención médica. El gobernador dio inicio a la sesión con su discurso sobre el estado del estado, donde presentó sus prioridades del presupuesto. Pero este año Idaho enfrenta un enorme déficit, por lo que el mensaje se centró principalmente en qué gastos propone recortes. Empezando con los recortes del 3% aplicados el otoño pasado, en la mayoría de las agencias serán permanentes. Como parte del plan, también se contempla un recorte único de $275 millones al Fondo de Iniciativas Estratégicas del Departamento de Transporte. En cuanto al Medicaid, el gobernador asegura que la expansión del programa se mantendrá, aunque propuso una reducción de $45 millones en su presupuesto. Y sobre educación, dijo que las escuelas públicas no enfrentarán recortes directos, sin embargo, habrá ajustes como la eliminación de educación virtual y un recorte de $10 millones a la Academia de Aprendizaje Digital en Idaho. Un liderazgo responsable significa actuar a tiempo, no esperar a que los desafíos crezcan. Por eso tomamos medidas deliberadas para ajustar el gasto y identificar eficiencias en todas las agencias. El gobernador también dice que Idaho se alineará con los recortes federales de impuestos. Esto significa menos ingresos para el estado tras los recortes históricos aprobados el año pasado. Aún así, asegura que estos cambios van a fortalecer la economía y van a generar resultados positivos para todo el estado. Y ahora pasamos para ampliar más de este tema con Gabriela López, que nos acompaña y nos tiene más de lo que opinó el Partido Republicano. ¿Qué nos dices, Gabriela? Sí, Brenda, como ya mencionaste, el gobernador Brad Little plantea mantener el financiamiento para la educación, algo en lo que el liderazgo republicano dice estar de acuerdo y considera una prioridad. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Moyle, señaló que esta será una de las principales discusiones a medida que avanza la temporada de la elaboración del presupuesto. Otro tema clave es el Medicaid. Los legisladores analizan su expansión y el nivel de gasto. No quiero recortar las escuelas públicas, pero con la matrícula en declive no podemos gastar en niños que no están. La educación sigue siendo nuestra prioridad y haremos todo lo posible para protegerla. Mientras que los defensores aseguran que los cambios son necesarios para proteger el presupuesto del Estado. Los críticos advierten que podrían resultar más costosos a largo plazo y afectar la salud de quienes viven en Idaho. Brenda. Gracias, Gabriela. Y ahora nos vamos al otro lado de la política con el Partido Demócrata. Nuestro compañero Héctor Mendoza nos tiene los detalles. Y Héctor, ¿cuál es la respuesta de los demócratas ante esta primera sesión? Brenda, los líderes demócratas dijeron que los recortes presupuestos son una de sus mayores preocupaciones junto con el tamaño del déficit presupuestario. Señalan que el Partido Republicano es responsable de la situación actual del presupuesto y que a su juicio es necesario hacer cambios para corregir el rumbo. Como alternativa proponen una solución en tres partes.
1, usar parte del fondo de emergencia del Estado. 2, eliminar el crédito fiscal para la elección escolar y asegurar que los recortes de impuestos solo se apliquen si el Estado puede costearlos. Aunque el gobernador no mencionó eliminar la expansión de Medicaid, los demócratas advierten que puede intentarse, lo que, según ellos, aumentaría el déficit y podría en riesgo la cobertura médica de unos 9,000 personas. Está trayendo $1,000 millones de los federales. La gente paga impuestos y compra local, lo que aporta valor. La expansión de Medicaid cuesta 93 millones, pero genera 113 millones, sumando 20 millones extra al presupuesto estatal. Además, subrayan que financiar plenamente las escuelas públicas y proteger las tierras públicas serán prioridades claves durante esta sesión legislativa. Brenda. Estoy entusiasmado para hacer eso y creo que estoy listo porque tengo la experiencia de Garden City Council, conozco la ciudad, conozco la gente que trabaja en la ciudad y estoy listo. Bueno, un nuevo comienzo comienza en Garden City con un nuevo alcalde y su primer acto oficial va a rendir homenaje al hombre que aprendió él. En una reunión de consejo municipal anoche, Bill Jacobs juró como el nuevo alcalde de Garden City, junto a las nuevas concejales Teresa Jorgensen y Wendy Carver Herbert. El alcalde Jacobs ha servido en el consejo municipal durante 4 años y asegura que está listo para trabajar. Y yo quiero que hay lugares que pueden vivir que no está muy... no cuesta mucho, queremos casas y apartamentos que son baratos para el trabajo, porque mucha la gente latina trabaja muy fuerte y si yo quiero tener cosas para que ellos puedan hacer, quiero un lugar que está muy seguro para sus hijos y tus familias. Y antes de que el alcalde saliente, John Evans, tomara juramento a la nueva administración, el Consejo lo sorprendió, declarando el 12 de enero del 2026 como el día de John Evans. Y en su primer acto oficial como alcalde, Jacobs leyó la declaración. Era un honor para hacer una proclamación para él, porque el servicio, como le dije, era unos 30 años sirviendo la ciudad de Garden City. Y él, más de otra persona, cambió Garden City. Y el día de hoy es su primer día oficial como alcalde de Garden City. Cambiando de tema, un juez del condado de Cañón ordenó una evaluación de competencia para una madre de Nampa acusada de no reportar la muerte de su bebé recién nacido. Se trata de Allison Armenta. De acuerdo con los documentos judiciales, el orden se emitió ayer y Armenta y su esposo Brian Lemke enfrentan cargos por lesiones a un menor, no reportar una muerte y ocultar evidencia. Investigadores creen que ambos dieron información falsa a los agentes. Lemke tiene una audiencia preliminar programada para hoy. Y bueno, según la policía de Caldwell, durante la época de invierno se reportan más casos de violencia doméstica y nuestra compañera Gabriela López nos tiene más sobre este tema. Gabriela, adelante. Así es, Brenda, esta es una historia lamentable de una mujer que perdió la vida a manos de su esposo. Un caso que recuerda la importancia de denunciar la violencia en el hogar y buscar ayuda a tiempo. Reina Quintero, madre de 2 hijos, quien su familia la describe como el pilar del hogar. Ella era una madre maravillosa. Te amaba con todo su corazón. El 13 de septiembre del 2023 comenzó como cualquier otro día para Reina. Ese día ella tenía planeado salir con muchachas, tener una girls' night. Conmigo, su cuñada y sus 2 sobrinas. Pero horas después, todo cambió. Reina fue encontrada con una herida de bala en el cuarto de su hija. Jamás se hubiera matado. Ella tenía mucho por vivir. Tenía planes. Detrás de la relación con su esposo, Francisco Gerardo Torres Rodríguez, varios testigos dicen existía un patrón de control y manipulación. Él le dio la seguridad, pero a la vez la manipulaba bastante. Que con el tiempo se fue intensificando. La violencia doméstica no nomás es físicamente,
es mentalmente, verbalmente. Esa noche, Reina se encontraba sola en la habitación cuando ocurrió el incidente. Minutos después, su hija mayor fue quien entró al cuarto. Escuchaba a su mamá ahogándose en la sangre. Esa es una niña de 16 años. El trauma que eso le ha causado. Su esposo aseguró que se trataba de un suicidio, una versión que desde el principio levantó dudas. El detective Oscar Martínez dice que varios elementos no coincidían con la versión de un suicidio. Sí, es muy imposible para que una persona se quite su vida y que la pistola todavía esté en la mano. Las piezas de evidencia reforzaron esas sospechas. Encontramos evidencia de cómo la pólvora de la pistola cuando disparó y la sangre de Reina cuando el impacto, cuando la bala pegó a su cabeza. La sangre también cayó en la cachucha. Meses después de la investigación, Torres Rodríguez fue arrestado y en el 2025 fue encontrado culpable por asesinato en primer grado. Le dieron, si no me equivoco, 38 años o 40 años por ahí. La policía de Caldwell advierte que durante el invierno aumentan los reportes relacionados con violencia doméstica y crisis emocionales. Los reportes policiales muestran que en solo el año 2025 se reportaron 246 llamadas relacionadas con la violencia doméstica. Sube mucho muchos actos o pensamientos para suicidio y eso también también tenemos algunas llamadas que incrementan cuando involucran violencia doméstica en este tiempo. Martínez dice que es importante reportar los actos de violencia, aun si no parezcan. Algunas señales que miramos en violencia doméstica es de que una persona tiene poder y el control de esa persona. Aunque la muerte de Reina ha sido difícil de superar, la familia urge a las víctimas que alcen la voz antes de que sea muy tarde. La persona pasando por la violencia doméstica, que se dieran cuenta realmente de lo que están pasando y que no se sientan solos. Si usted o alguien que conoce está viviendo una situación de violencia doméstica, puede acudir directamente al Departamento de Policía o buscar ayuda a través de líneas de apoyo confidenciales y denunciar a tiempo para poder salvar sus vidas. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Aquí en los próximos días no vamos a ver muchos cambios, vamos a ver las condiciones que continúan desde el fin de semana hacia hoy, llegando al viernes, el fin de semana y también a mediación de la semana que viene, seco, con condiciones sin lluvia y también vamos a ver aire estancado aquí. Es por eso que vamos a ver una inversión que se mantiene, es lo que va a traer condiciones más frías a lugares en los valles y un poco más cálido en las montañas. También es posible que veamos un poco de niebla que empiece a llegar a ciertos lugares por la noche y por las mañanas y es algo que vamos a poner mucha atención aquí en los próximos días, que también puede afectar la calidad de aire en los próximos días. Y aquí viendo las temperaturas, hemos mantenido las temperaturas más cálidas normal, hemos tenido como 11 días y eso va a continuar aquí ya que lleguemos al fin de semana y viendo esas temperaturas no cambian mucho, nos mantenemos en los bajos 40 aquí ya que lleguemos hacia el domingo y el promedio normalmente llega a los 38 grados para esta temporada ya que estamos viendo el año y aquí está el sistema que nos va a mantener con esas condiciones muy estables aquí en los próximos días. Este sistema de alta presión va a seguir hacia el norte pero se queda sobre nuestra región aquí en los próximos días. Hemos visto humedad llegar a nuestra región, pero en forma de nubes. Otros lugares han visto esa lluvia que ha pasado, pero por este sistema es que ha pasado por encima de lugares aquí en Idaho y es por eso que las condiciones no van a cambiar demasiado y es lo que vamos a esperar aquí. Viendo el pronóstico extendido, vamos a ver que esas temperaturas se mantienen en los bajos 40. Por la mañana nos mantenemos helado en los altos y bajos 20 y también vamos a continuar a ver un poco más de ese sol ya que lleguemos hacia el sábado y el domingo y otra vez vamos a repetir esas condiciones ya al llegar al principio de la semana que viene.
Y ahora es tiempo de hablar de los Boise State Broncos, específicamente el portal de transferencia que quita, como la semana pasada, y da como esta semana. Hemos mencionado recientemente las incorporaciones del receptor Darren Morris y el linebacker Logan Brantley, y los Broncos siguen sumando jugadores, especialmente en la defensa y la posición de corredor. Comenzamos en la segunda línea. El ex safety de Notre Dame, Tayron Benny Powell, jugó un partido la temporada pasada, más que nada una incorporación con potencial para el futuro y que podría cubrir un vacío temprano. Boise State también sumó el defensive back Jericho Washington Jr. en Kennesaw State. La temporada pasada llegó 51 tacleadas, 11 bloqueadas de pase y 2 balones forzadas. Y en la línea, Mikael Edwards de Central Washington con 41 tacleadas, 9 tackles para pérdida y 7 sacks al quarterback. Una producción real llegando a la defensa. Y en la ofensiva, Tyler Eldridge de CSU Pueblo, 2 veces seleccionado al primer equipo al RMAC como lineman y en solo 2 corridas restantes en el equipo después de las transferencias y graduaciones. Los Broncos sumaron profundamente con Harry Stower, el tercero de Kansas, y Jules Goff de Pitt. Y para todos los que preguntan ¿dónde está el mariscal de campo?, el entrenador español Spencer Danielson ha sido claro que Maddox Maxson será el titular en el mariscal. Y hablando de cambios en la plantilla, AC Boise está construyendo su equipo rápido. Anunciaron 5 nuevas incorporaciones para su equipo inaugural. La noticia principal es el regreso de casa de Blake Bodley, originario de Eagle, con experiencia en la MLS con los Portland Timbers. En el mediocampo, un verdadero veterano, Charles Adams, formado en la Academia de Brentford con una carrera profesional en Inglaterra, Austria y Estados Unidos. En la defensa, Jonathan Ricketts aporta experiencia en el UCLS League One y Championship con pasos por Sacramento y Miami FC. En las bandas, Nick Moon, un jugador dinámico reconocido en el equipo segundo UCL League One durante la temporada inaugural de los Lansing Ignites. Y si le gusta el tamaño en balones parados, Jake Dangler mide 6 pies 5 pulgadas y es el 2 veces seleccionado al USL League equipo segundo. El club dice que habrá más firmas durante este mes con el entrenamiento de pretemporada que llega, y vamos también a ver el inicio de esta temporada para el tiempo en marzo. Gracias, Héctor. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.